Hola a todos, bienvenidos a Relatores. Mi nombre es Jorge Barba y soy su anfitrión. Este sería el episodio número 46, cuarta parte del proceso en contra de Francisco Muñoz, el beneficiado de San Salvador de Jalostotitlán, que da inicio por el año de 1618 y estimamos que termina por 1630, basado en los documentos. La primera parte hablé acerca de la ascendencia del padre y otros pormenores. La segunda me dediqué a hablar acerca de sus enemigos y aparte de quienes iban a atestiguar y atestiguaron en contra de él. Y ya en la tercera se habló sobre lo que fue que dijeron todas las indias que lo acusaban, ¿no? Y la defensa que dio el padre a esas capitulaciones. Y en esta cuarta parte voy a hablar acerca de lo que el padre dejó escrito y lo dejó en una caja en la cárcel secreta. Y asimismo él lo declara en la tercera parte, en el episodio 45. Sin más preámbulo, vamos a ver, porque aquí es donde se encuentra el jugo de la historia y la genealogía de este proceso, que al final de cuentas era lo que me atrajo hacia él y lo más interesante. Y aquí dice, puntos del proceso que pasó ante el provisor y los testigos de mi cargo. Y dice así, Jerónimo de Arrona, estanciero en el partido, y aquí habla Francisco Muñoz, el beneficiado, es mi capital enemigo, con Juan Martín del Ángel, español, criado suyo, que fue el que me capituló por orden del dicho Hernando de Jerónimo de Arrona, que le fió de pagar todas las costas y daños que se hiciesen en este pleito contra de mí. Y fue a Guadalajara con ellos y los asentó contra mí a todos los españoles que juraron y a los indios que fueron. Todos los que se declararon en contra de él, el padre Francisco Muñoz está diciendo, Jerónimo de Arrona fue el autor intelectual y aparte el que financia todo, completamente todo. Y aquí ya empieza a dar pormenores de quiénes fueron los que se pusieron en contra de él y por qué no. Y aquí ya es donde vemos la división de la cual había hablado en la primera parte, de las familias y cómo es de que pues la manipulación de unos hacia otros y eran no se veía muy bien porque Jerónimo de Arrona tenía el poder y pues había gente que pues no quería sucumbir a su mandato, ¿no? Que fueron Manuel Gómez. Manuel Gómez, obviamente, es el geniarca de los que eventualmente llevarían el apellido Gómez Hurtado de Mendoza. Dice, y ya dice, aquí le sacan unos trapitos al sol, ¿no? Que habiendo estado muchos años sin acorde en la vida con su mujer, le hice que lo llamaran y con rigor lo truje a la mujer. Dice, y Martín Díaz, porque quité de su casa una india que descasaba a un indio de este. Y dice, y a Juan Chantre, indio que maltrataba a su mujer. Estos son los que van diciendo enemigos que declararon en contra de él, pero ¿por qué eran enemigos de él? Porque les hizo algo que pues estos tomaron venganza, ¿no?
Es exactamente lo que dice el padre. Juan Chantre, indio que maltrataba a su mujer porque él lo celaba la mujer de otra. Y me lo pidió la dicha mujer del Juan Chantre. Y el dicho Arrona es mi enemigo porque es muy notorio, está amancebado con su hermana Magdalena de Arrona. En la primera parte, el padre solamente dice que le quitó una palabra que se decía muy notoria en el partido, en donde que se veía mal, una ilícita amistad con la hermana. Pero ya aquí está diciendo que estaba mancebado con la hermana. Y esto es cosa muy antigua y me lo comunicó muchas veces Francisco Gutiérrez. Francisco Gutiérrez, el que fue teniente en el partido, es el geniarca de los Gutiérrez Rubio, de los Gutiérrez de Hermosillo y todo. Es el que fue yerno de Diego González, esposo de María Rubio, y aquí lo demuestra, dice, lo sabe esto Catalina González, su hija de Diego González. Entonces, aquí se devela la genealogía de los Gutiérrez y de los González, Florida, se puede decir. Francisco Gutiérrez, yerno de Diego González, y su mujer Catalina González, que para estas fechas ya estaba viuda. Y Miguel Gutiérrez, el que casa con esta mujer, Leonor de Hermosillo, y Francisco Gutiérrez, el cual casa con una de las Mendoza, con Francisca Mendoza, y que procrean Miguel Gutiérrez, el Gutiérrez de Hermosillo, y Francisco Gutiérrez con su mujer, el Gutiérrez de Mendoza. Y son linajes que después serían abundantes como la marea. Sus hijos, y Juan González de Hermosillo, yerno de Catalina González, y Francisco Gutiérrez, esposo de Ana González Florida. ¿Okay? Y luego dice sus hijos, y Juan Peralta, español, vecino de Jalostotitlán, y ahora lo sabe muy bien el dicho Diego de Rodas, presbítero. Obviamente de Rodas, de los que venían procedentes de allá de Trujillo, de Medellín y todos esos lugares que eran los Solano Villegas. Efectivamente, todos esos linajes, que esperemos algún día los podamos corroborar y corregir, porque por ahí parece que están muy entremetidos todavía. Me lo dijo también y me lo preguntó una noche en el cementerio del dicho hospital de San Gaspar. Dice, y yo se lo negué, que lo sabía. Y dice, y Giuseppe Velázquez de Moya, como hombre, que se vea que era como hombre de más de 30 años que estaba en esta parte, y ahora lo envió a amenazar el dicho Jerónimo de Arrona. A Giuseppe Velázquez de Moya y a su hijo, Diego Ortiz de Moya, los manda a amenazar Jerónimo de Arrona, y ellos lo declaran porque no se pusieron de parte de él en contra del padre Francisco Muñoz. Dividida la cosa, completamente. Dice que jurase en contra de mí, que lo habías, y que si no lo hacía, si no juraba en contra de él, lo iba a echar del partido a él y a su hijo Diego Ortiz de Moya. Y a un Juan López Mulato amenazó porque juraba contra mí. Dice, y esto me lo dijo el mismo Juan de Velázquez de Moya, en presencia del canónigo Rodrigo de Ángulo y de Rocha, español que estaba presente. También estaba mal conmigo el dicho Jerónimo de Arrona, le dijo, ¿no? Porque es cosa muy averiguada que habiendo salido de San Francisco de Guanajuato, que sería San Francisco del Rincón, sería un hermano suyo de Arrona, que se llamaba Pedro de Arrona,
Y ahora vamos a ver esta acusación que está tan increíble como la acusación de que Jerónimo de Arrona pues estaba mancebado con su hermana. Y aquí digo lo siguiente, bueno, digamos que es un 50-50 para los dos lados, para no estar en aquí en tela de juicio tan de un lado, ¿no? Dice que Pedro de Arrona lo mató el dicho en el campo a lanzadas, el dicho Jerónimo de Arrona. Y sabe que lo sé y lo oyeron decir en el novenario por el dicho su hermano echando achaque, ¿no? Que estaba echando achaque, que había muerto. O sea, está diciendo que estaba echando achaque a Jerónimo de Arrona porque su hermano había muerto. En otra parte, parece que hizo sentimiento, de lo cual acá es lo que saben muchos del partido. Y en especial, ¿quién sabe en especial esto? ¿Y quién es la que le dice al sacerdote? Catalina González y Francisco Gutiérrez. Y Miguel Gutiérrez y otro, y Juan, el otro sería Francisco Gutiérrez, como bien lo dijo, y Juan de Peralta. Y esto lo saben los indios Felipe Sánchez de Mitic y su mujer, que ahora están en el pueblo de San Juan, y Bartolomé Luis de Mitic y Cristóbal Luis, y también es cosa cierta que Juan de Segura, medio hermano, ¿no? Hermano del dicho Jerónimo de Arrona, se fue de la casa de la madre diciendo que se iba. Y este también es otra de las cosas, que supuestamente Juan de Segura, el medio hermano, se fue a Colima, aquí se fue a Colima, y esto me lo dijo la madre de Arrona, ¿okay? Con grandes llantos, porque no aguantaba el hermano. Juan de Segura dijo, me voy, porque no aguanto la situación. Qué canijo. Y lo saben todos y declaran, mandase se lo diga el dicho Juan de Segura y su mujer. Y también lo dirá Diego Gómez, cuñado del dicho Jerónimo de Arrona, o sea, Diego Gómez de Portugal, vecino de la dicha de la Villa de los Lagos, que en Guadalajara lo comunicamos y hablamos, o sea, Diego Gómez de Portugal, siendo cuñado de Jerónimo de Arrona, habló acerca de lo que le sucedió a Juan de Segura, al medio hermano de Jerónimo de Arrona, ¿no? Y lo comunicaron, ¿no? Y hablamos y también, y dice, y que el dicho Diego Gómez, y también saben todos como muy pocas veces viene a misa el dicho Arrona. Y se lo he dicho muchas veces, ni él ni su gente, y jamás oye misa la hermana Magdalena, que que le achacan que le tiene en su casa, ¿no? Que la achacan que la tiene en su casa. Y todos vieron que el domingo de Pascua de Resurrección del año de 1618, cuando cuando me empezó el pleito, fue a comulgar el dicho Jerónimo de Arrona al altar con la espada puesta. O sea, cuando empieza en 1618 este pleito, fue a comulgar y con la espada puesta. ¿Qué les parece? Listo para lo que se venga. A la espada puesta en la cinta. Y por el dicho desacato con que fue sin razón, alcancé que en el mismo altar y en presencia de todos, se lo dije. Y que se quitase la espada. El padre todavía lo vio y le dijo, espérate, enfrente de todos, quítate la espada, ¿qué estás haciendo, no? Lo cual sintió mucho y se quejó de esto.
Y como hombre rico y tan poderoso, todos le aplaudieron. No, todos le aplaudirían su queja. Y en esta misma semana convocó a todos en contra, en esa misma semana convocó a todos en contra de mí, sacó del pueblo a las estancias de don Juan de Arredondo Bracamontes, a donde está la estancia de Juan de Arredondo Bracamontes, a don Alonso y al canónigo Bartolomé de Arvide. Y allí se juntaron indios y españoles en contra de él, ¿no? Y llevó a Juan Martín del Ángel, que fue el de la dicha voz, y capitularon en contra de mí, y muchos de los indios, y el hijo de la Franca. Y él hizo la fianza, no, el hijo de la Franca no, él hizo la fianza y las costas de la capitulación. El hijo de la Franca. Bueno, si alguien ha leído un tipo de documento como eso, va a entender. El hijo de la fianza. Porque estaba muy mal conmigo. El Juan Martín del Ángel fue el que capituló todo, a pesar de que pagó Jerónimo de Arona, porque estaba muy mal conmigo, porque ya habíamos hablado de eso, de que como estaba amancebado con una india, se la quitó y después lo hizo que se casara. Y de hecho, aquí dice que el mismo Jerónimo de Arona fue el que le dijo, antes de todo ese pleito, le dijo, hey, para que veas que era una viborita. Le dijo, Juan Martín del Ángel tiene una india amancebada. Entonces lo hizo que se casara con ella y hasta Jerónimo de Arona fue el padrino, siendo su criado, ¿no? Qué curioso. Y aquí dice, porque estando amancebado con la mujer de un cuñado, y al tiempo cuando iba a Guadalajara, en contra de mí, lo usaba el dicho Jerónimo de Arona, diciendo que estaba y que que estaba amancebado y que no tenía con qué parecer. Y dice que le dio un capote muy grande y bueno de paño, y que si le decía. Y aquí ya otra cosa que dice aquí, que esto todo que dice, que lo que del capote que le dio bueno para que declarara a alguien en contra de él, que lo sabe Manuel Gómez, Juan González Hermoso, Juan González de Hermosillo, Diego Alonso de Hermosillo, que sería Diego Alonso del Pedroso, o de Hermosillo, el hermano de Juan González de Hermosillo Hermoso, y el dicho alcalde mayor, que era don Juan Arredondo y Bracamontes, y otros muchos, ya que fue muy público. Y además que el dicho Juan Martín del Ángel, porque por quererme hacer mal y hacerme daño, se fue a las minas de la Comanja, a Francisco Rubio, minero que ahora es, ¿no? Y le compró una cédula o vale que estaba en contra de mí, diciendo que de 125 días, pesos, perdón, y que tenía las diligencias cobrando de mí, y me lo envió en pago de unos dineros que yo les debía, ¿no? O sea, para humillarlo de pilón, o sea, comprándole una cédula. Y lo saben que fue en casamiento, que había mucho tiempo. Aquí se ve bien mal esto, pero vamos a ver en dónde empieza. Ante Francisco Pérez, que fue juez de la causa, llamaron. Bien. También es público y notorio que mi enemigo capital, el dicho Jerónimo de Arona, porque por el año de 1618, antes de la Natividad, fue a las minas de San Luis Potosí, y de allí trajo a 2 indias, una media mestiza con un indio. Dice, fiado
llamado Cristóbal. Y estando la Pascua de Natividad, el señor obispo del Valle, ¿no? En el pueblo de Jalostotitlán. Esto es bien interesante aquí. En la Pascua de Navidad de 1618 estaba el obispo del Valle, en el pueblo de Jalostotitlán. ¿Por qué es súper interesante para mí todo esto que tiene que ver con el obispo? Porque, y como alguien lo puede saber si ha seguido este canal y lo que he dicho, pues en uno de los episodios donde hablo acerca de los criados de este obispo Juan del Valle, pues hablo acerca de un Francisco Muñoz, natural de Úbeda, hijo de un Juan Muñoz y de una Catalina de Castilla, que pasa como criado en 1608 con este obispo de la Nueva Galicia. Y en la investigación que hice acerca de estos, de Úbeda, y en el libro que hice, pues hago la teoría y la hipótesis de que es muy posible que ese Francisco Muñoz fuera nuestro geniarca de los Barba, Francisco Muñoz de la Barba. ¿Y por qué? Porque hago la teoría de que si lo consideras así, hubo un Francisco Muñoz de Jerez, hijo de Rodrigo Muñoz y de Catalina López, que aunque residían en cierta parte en cierta manera en San Luis Potosí o Lagos, o tenían tierras también en la Villa de León, pues Jalos estaba también en su área general de estancias. Tenemos a Francisco Muñoz de Nava, ¿no? Hijo de Francisco Muñoz y de su mujer Luisa de Nava. Tenemos a un Francisco Muñoz de Huerta, que era hijo de Pedro Huerta. Tenemos a Francisco Muñoz Cabeza, que también llevó el nombre de Francisco Muñoz de Hermosillo, hijo de Juan González de Hermosillo y de Ana María Muñoz. ¿Okay? Y tenemos a este Francisco Muñoz de Bojorquez, beneficiado. Entonces, si en la hipótesis que yo hago, si un Francisco Muñoz que viene de Úbeda y descendía de los de la Barba de Úbeda, que son muy numerosos, llega al valle de San Salvador de Jalostotitlán y obviamente pues es un Francisco Muñoz más que tiene que sacar su apellido compuesto para ser distinguido de los demás Muñoz. Es muy posible. Esa fue mi dirección y fue lo que me hizo contemplarlo, ya que había invertido yo una cantidad tremenda de tiempo investigando a los Muñoz de la Barba que estaban en Guadalcanal. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que y de igual forma que en Guadalcanal estaban en la ciudad de Úbeda, en específico en las poblaciones como Bailén, como la Cabra del Santo Cristo, Bedmar, en Garcíes, literalmente todos los lugares de ahí. Entonces, en Baeza, en Linares, válgame, Carzola, para decir uno. Y en la mayoría de los lugares sabía, ya que era un apellido muy común, puesto que de los 300 conquistadores que se tiene, pues, notoriedad en la conquista de Baeza y Úbeda, uno de sus conquistadores fue llamado Pedro Illán de la Barba, ¿no? Y ese descendía de los caballeros de la Barba como Jan, que sería como Juan de la Barba, y dejó linaje Barba para aventar para arriba en esa región. De hecho, en las ejecutorías de los Barba de Linares, ellos presumen ser descendientes por linaje directo de varón de ese conquistador de Baeza, que era Pedro Jan de la Barba, ¿no? Entonces es muy interesante. Bueno, perdón, eso era un paréntesis gigante, pero bueno. Y curiosamente, en
en otro de los documentos que eventualmente voy a leer, el padre menciona a un Francisco Muñoz, que fue vecino de Jalos, que fue que fue nombrado el alguacil del alcalde. Y es curioso que existe la posibilidad de que haya sido este Francisco Muñoz de la Barba o Francisco Muñoz de Hermosillo. Bueno, no lo sé. Bueno, continuamos. Entonces, se trae a dos indias de San Luis Potosí. Y para adelantarme esto, pues viene un Pedro Muñoz Lobo, que era una persona del gobierno secular, y los están buscando. ¿Y qué es lo que tiene? El Jerónimo de Arrona las tenía en una cueva en una de sus estancias. Ok. Y aquí dice, Jerónimo de Arrona las tenía en una cueva que hay en una estancia suya, que la llaman la Cañada, ¿no? Y la Cañada, lo más probable, sí me preguntan, que la Cañada va a ser la Cañada que fue la Cañada de San Diego, que después perteneció a los Martín del Campo. Sí me preguntan a mí. A menos que haya tenido más, aunque se repetían mucho los nombres de los lugares, ¿no? Y que el dicho Pedro Muñoz Lobo y otro hombre fueron los dos que vinieron de allá y la sacaron, ¿no? Ok, déjame adelanto al siguiente punto, porque es medio largo esto y no quiero más de lo normal. Pero insisto, este tipo de videos de relatores es simple y sencillamente así, es esto. Este ya van 4 episodios y no es de mucho interés para muchas personas, pero es un gusto para mí hacerlo y se tiene que hacer porque tiene mucho valor histórico. Y más que nada, la razón principal por que lo acabo con este cuarto es porque me comuniqué con mi estimado amigo Jesús Ortega, el cronista emérito de la población de San Miguel el Alto, Jalisco, y vamos a hablar acerca de este tema, ya que él lo investigó y lo palografió, y quiero ver su perspectiva de él y su visión, ¿no? Ya que, bueno, como lo dije desde un principio, alguien puede llegar a diferente conclusión. Y aquí habla acerca de unos pleitos que él sabe que se suscitaron con los otros beneficiados y con otros sacerdotes como Alonso de Ortega, y, y habla acerca de todas las cosas que se dieron mal, ya que esta persona con su dinero pues se abusaba de su autoridad, ¿no? Y aunque chocaba de vez en cuando con otros ricos, como aquí hablan acerca de estos Ortega, de allá que serían de Teocaltiche, que también eran ricos, ¿no? Bueno, y aquí me voy desde aquí, dice Juan de Hernando y le diría, dice, y Hernando de Andrada, mayordomo de Pedro Álvarez difunto, dice, y Miguel, hermano, o Hermosillo, o Hernández, mulato, que por otra parte le llaman el mariscal, y saben todos cómo indujo a los indios de San Miguel y de Teucaltitlán, del mismo partido, en contra de Francisco Gutiérrez y sus herederos, en un pleito que tuvo con Jerónimo de Arrona. Y a Jerónimo de Arrona suscitó a los indios para que se rebelaran contra Francisco Gutiérrez y sus herederos, ¿no? Y ahí la razón por la que tenían la enemistad los Gutiérrez, que serían de las familias más viejas y principales del el valle de San Salvador y Jalostotitlán, y los Arrona. Y con estos serranos pues se los comieron, ya que pues todos descendemos por cantidad tremenda y innumerable, se puede decir, del linaje de los Gutiérrez y pues de los Arrona, colateral con mujeres. Nos llega por los Gómez de Portugal y por otros 2, 3 lugares que tal vez lleguen, tal vez los Ledesma o algo así, ¿no?
Y continúa. Dice que tuvo en el partido para que le quitaran las estancias. Dice, y don Juan de Ábalos y Toledo, que fue un oidor en la Nueva Galicia, estuvo él entre el pleito de los dos. Y aquí dice que él le dio mandamiento, aunque con facilidad persuadió a los indios que no le presentasen al alcalde mayor, porque sabía que los había inducido el dicho de la Rona. Don Juan de Ábalos y Toledo persuadió a los indios a que no hicieran ese pleito porque sabía que no iba a llegar a nada. Porque le visto que Jerónimo de Rona tenía un pleito contra los Gutiérrez y pues los quería acabar. Y en cosa curiosa, porque, por ejemplo, Juan González de Hermosillo el Mozo termina, si mal no me acuerdo, termina como albacea, en cierta forma, de una parte del testamento de Jerónimo de Rona. Bueno, pasaban los pleitos, se decían lo que se tenían que decir, se despolvaban y seguían adelante con la vida. Tal vez eran diferentes tiempos, diferentes hombres y diferentes mujeres, duros, y eran muy concentrados en las cosas, pero también sabían lo que era dejar atrás una rencilla, me imagino. Eso lo quiero pensar yo, porque hoy en día la gente es muy sensible y nos, nos, nos quema el agua y nos hace la cicatriz perpetua y a veces no sabemos perdonar. Tal vez esto sí, porque ya después, ándale hasta compadres y lo que sea, ¿no? Así debe de ser el ser humano, saber perdonar. No importa qué hagas, ¿no? Quieres que Dios te perdone, tienes que perdonar. Ok. Y nos vamos al siguiente punto, porque me salí aquí. Bueno, aquí ya es donde... y dice que me lo volvieron, dice. O bueno, y que don Juan de Ábalos, que está en México, que también dirá cómo sabe que qué mal hombre y mal cristiano es este Arrona. Y este señor era un oidor. Y sabe que era un mal hombre y un mal cristiano. Y aquí lo demuestra cuando ni siquiera lo presentó ante el alcalde mayor porque sabía que el susodicho de Arrona no era justicia. Ok. Y dice, y todos ellos y su sobrino Martín Vázquez, pues dice Martín Vázquez, dice, me envió decir él mismo, don Juan, bueno, don Juan de Ábalos le envió decir que el mismo sobrino de este Arrona, que le envió decir con el padre fraile Alonso de Villavalencia, que me quería echar de dicho, que me quería echar el dicho a Rona, y que sabía en la audiencia que andaba mal, y sabe que el dicho Martín Vázquez y su tío taparon la puerta, aquí es un evento que sucedió, taparon la puerta de la calle de Cuernos. Aquí no sé si la calle era calle de Cuernos o la taparon de cuernos. De los rastros, ¿no? Andrés López. Y este Andrés López, pues será por las fechas el Andrés López que sería nuestro ancestro, esposo de Isabel Ramírez y padre del Luis López de Loís y hermano Andrés López de Catalina López, la mujer de Juan de Portugal, de los que ya hemos hablado, de Torrijos. Puede ser o hijo. El hijo, ¿no? Que también se llamó Andrés López. Va a ser el hijo. Se me hace muy tarde para que anduviera todavía vivito y goleando ese Andrés López. Aunque podría haber vivido muchos años. Y se escapó. Dice, y en la calle de Cuernos, Andrés López, el año pasado de 1619, que pasó la causa en la audiencia y se escapó el Arrona, ¿no? Por rico y poderoso.
lo vuelve a resaltar. Porque aquella noche, luego que lo hicieron, tras noche, se vino a sustancias y como 8 leguas de la villa de Lagos, don Juan Arredondo, alcalde mayor, sabe cómo fueron inducidos contra mí todos estos testigos. Bueno, dice que se fue lejos a una estancia de 8 leguas. Y estas indias, y luego que, vamos a ver, qué barbaridad de información que nos da tan rápida y tan fácil de digerir si ya conoces a las personas, si no se hace un poquito de diferente, pero para eso está eso, para que lo escuches, lo veas y lo entiendas. Dice, el alcalde mayor, don Diego Padilla Dávila, ¿no? Lo oyó y lo sabe. Este Diego Padilla Dávila, el hijo de Lorenzo Padilla Dávila, que mataron los indios chichimecas y a su hijo, el mayor, ¿no? Sancho Padilla, una de las familias más importantes de Santa María de los Lagos en ese siglo precisamente, ¿no? Dice que lo sabe y dirá, y también la enemistad que me tiene el dicho Arrona, y declare el dicho el padre Ramírez, me imagino, y Alonso de Ortega, como muchos años que está amancebado con la India María. Repite, ¿no? Mujer de Pedro Sánchez, el cantor, y como me dijeron, ya percibieron luego quién entre el beneficio que con este Jerónimo de Arrona había de venir a mujer a muy grande enemistad. Le dijeron desde que entró al beneficio, si te metes con Arrona, te vas a meter, te vas a echar, como dicen, un alacrán a la espalda. Por estar amancebado con donde quiera, ¿no? Procede una india que nació y está criado entre los mismos indios. Todos saben y es muy público y notorio que es un borracho de pulque, ¿ok? Que bebe con los mismos indios y esto y está probado en un pleito que tuvo Pedro Mateos. Este es Pedro Mateos de Ortega, uno de los ricos también, ¿no? El rico en la dicha audiencia de Guadalajara en su causa que hizo Jerónimo de Aguayo, de unas criadas que el dicho Arrona dio a Juan Pascual. Mulato declaró que estando todos borrachos y el dicho Juan Martín del Ángel están bien estando también un borracho y a todos lo saben y están tenidos por tales borrachos y como tales sabe el dicho Jerónimo de Arrona, los indios y no, aquí dice, y no acosa, sino se lo manda aunque sea un en pro. Ay, qué jodida está la letra aquí para leerla así a la rápida. Bueno, maltrataba y estando salvo del pueblo de Mitic, perdón, bueno, borrachos. Digamos que son todos una bola de borrachos y ahí algo pasó que no le agarré el hilo. Porque se empieza a joder la letra más de la acá y en lo que quiero traducirle, pues se va, ¿no? Y a ver, bueno. Ok, y dice, a servir el beneficio, cuando llegué a servir el beneficio, como todas estas indias y todos los demás testigos habían sido instruidos contra mí, y se lo decía así, y lo digo, que en el pueblo de Jalostotitlán, al provisor don Diego de Esquivel, se lo escribieron, y lo mismo es público al señor obispo, don Fray Francisco de Rivera, y lo digo en San Gaspar, que el dicho Jerónimo de Ortega, que andando rústico, los testigos
en la sazón de las Indias, allí dijeron cómo no habían dicho tal cosa. Y lo sabe esto, Juan Rodríguez de Ávila. Qué complicado está aquí para leerlo así a la capela, como dicen, pero bueno. Dice Juan Rodríguez de Ávila, lo sabe, y Pedro de Ventanas. Y un español que no recuerdo, mercader, que estaba allí, que se llamaba Guzmán, y que declaró dice Pedro de la Retana, y Juan Rodríguez, de ahí lo dijeron. Y estas Indias en San Gaspar y otras cosas que el dicho Pedro de Retana me dijo, aunque nomás las aclaró más de que las sabían también María Pérez, vecina de San Gaspar, que declare como sabe que fueron los indios instruidos por Juan Lorenzo Indio, al cual era del pueblo de San Gaspar, y también una india vieja, madre de Antonio de Beas y Francisco de Ábalos, y los dichos también como vieron muchas veces a un indio criado de Rona llamado Diego, natural de Teocatitlán, llevando mensajes a los indios Juan de Peralta en el pueblo de Jalostotitlán, donde es vecino y viven, bueno, ahí está hablando cómo unos indios declaran la trama, ¿no? Que hacen. Y que está ahora en Guadalajara. Y el provisor, que fue Diego de Esquivel, por ser ya difunto, había tratado que este dicho Jerónimo de Rona casase a esta hermana con quien estaba amancebado. Ojo, quería este señor Esquivel, que ya había muerto, quería que Jerónimo de Rona casara a su hermana, que ya estaba con la cual estaba amancebada, para que ya no quedara nada de eso. Y hicieron causa de ella el dicho provisor, y que lo declara. También Francisco de Ordenain, y notario por ser cosa tan pública, y habiéndole presentado el dicho Jerónimo de Rona a que la casase, lo trató con un Juan de Llanos Valdés, sobrino de Juan de Arias de Valdés. Este Juan de Llanos Valdés, sí, estaban en la villa de Aguascalientes, de Teocaltiche, Aguascalientes. Y están ahora para ir al partido, y el dicho provisor, don Diego de Esquivel, por licencia del obispo, para casar a la dicha hermana de Rona, ahora por este pasado hizo un año de esto, tirando, o sea que no se hizo, ¿no? Tirando el compromiso con Juan de Llanos en la villa de Aguascalientes, y cayó muerto. Oh, Juan de Llanos cayó muerto de una manera que dejó el casamiento, que dicen que se lo tiró que dejó que el casamiento no se hizo, y dicen que se lo tiró un fulano López de Elizalde. Muchos indichos fueron orden de Rona. Muchos indios dicen que fue orden de Rona. Y muchos años que casaron un sobrino de Francisco de Tavera, vecino de la Villa de los Lagos, y le calumniaron que era ladrón de ganados, y estuvo mucho tiempo preso en la corte de Guadalajara,
Y el dicho Arjona juró contra también juró en contra de ese casamiento. Y luego, últimamente, después que tiraron el arcabuz a Juan de Llanos, o sea que querían casar a la hermana de Arjona y no lo permitieron. Echaron al plato a Juan de Llanos. Y después al López de Lizaldi lo tenían como que era un ladrón de ganados y cayó preso. Y luego dice fulano de Castro, y luego para saberlo, ¿no? Magdalena de Arjona, ya muerto, Jerónimo de Arjona se casó, a pesar de que sus sobrinos no querían con el señor Lorenzo de Monroy. Le valió a la pobre y dijo. Entonces dice fulano de Castro, y tampoco tuvo casamiento. Y esto lo sé porque el mismo Castro me lo dijo. Esta cuaresma pasada, aquí en México, donde le hablé que vive junto a un viñero en la calle de la Acequia. Y es mercader que va y viene con ropa a aquella tierra. Y por estas causas somos enemigos muy declarados a lo es mío del dicho Arjona, y el dicho Martín Vázquez, su sobrino, lo es por un indio, una india Magdalena de Jalostotitlán, que es amancebada muchos años y que tiene muchos hijos con ella. Es lo que decían. El Martín Vázquez Mozo tenía muchos hijos con esa india. Y siempre la tiene en la estancia de Álvaro Gutiérrez, donde él más asiste, por ser estancia y donde de trigo, ¿no? Y tener allí también ovejas y donde puede estar libre. Y dice Giuseppe Vázquez de Moya y Diego Ortiz saben bien del partido, ¿no? Como vecinos, ¿saben dónde está el partido? Dice, que son del pueblo de San Miguel. Como nunca, ni en Cuaresma, ni fuera de Cuaresma, se va a confesar a la dicha estancia que llaman de Álvaro Gutiérrez, sino que los indios de ello o venían al pueblo de San Miguel o se iban a la vía de los lagos con una hacha que a sus caras, ok. Dice a sus amos, ¿no? Martín Vázquez el Viejo y a la esposa que era Ana García, madre del dicho Martín Vázquez el Mozo. Y próximo, la india que jura contra de mí, la que jura, pues se llama Magdalena. Asimismo, era la llamada Magdalena que está amancebada por muchos años. Ok, aquí está la Magdalena que lo acusa. Entonces esta Magdalena que está amancebada con el Martín Vázquez. Completamente todo un boicot. Fuera de lo que es, insisto, ¿no? Lo que es una cosa es una cosa. Cuando una persona, como un sacerdote, en confesión, una mujer llegaba a él y él, entre los mensajes y los consejos, la solicitaba y le decía, era completamente reprobable y se iba todo el rigor del Santo Oficio y el secular en contra de él. En lo privado, o sea, fuera de esto, si el sacerdote caía en como dicen ellos, en pecados torpes, era carne. Tenía su pecado de amancebamiento y había castigo, y como él le había perdido el beneficio en Tala y le habían cobrado su cantidad tremenda, 3 años de destierro,
pero es completamente diferente. Es una cosa que uno a veces dice, pero ¿cómo puede ser posible si al final de cuentas es lo mismo? No es lo que es, pues es lo que es, pero las circunstancias son como los mismos asesinatos en los grados de alevosía, ¿no? Bueno, y aquí voy a parar este episodio porque no quiero hacerlos de más de una hora, y en el que sigue, que sería la quinta parte de esta increíble eh, connotaciones, vamos a continuar con estas declaraciones que están pero buenas. Esperemos que en el siguiente estén un poquito más, más legibles porque, qué tremendas. Bueno, se despide su anfitrión, Jorge Barba. No se les olvide darle me gusta, compartir y suscribirse. Y ya nos pueden escuchar por Spotify. En el próximo capítulo, en el próximo episodio, el que será el 47, vamos a continuar con esto, que está súper interesante, pero cuando menos termino, ya se hace una hora y no lo quiero hacer de más de una hora porque pues, es muy hasta complicado para mí para llevarlo a cabo. Que estén muy bien.